Me imagino la sorpresa de algunos, ¿por qué no inicia la entrevista del canal nuestra querida Susana? Pero bueno, hoy les tengo una sorpresa. Para los que no me conocen, mi nombre es Patricia Sinner y tengo el honor y la alegría de entrevistar a quien ha llevado la tarea todo el año 2025 de entrevistar a muchos filósofos, literatos, en fin, a importantes personalidades del campo de las humanidades. Y realmente Susana sí que se merece que le hagamos, porque lo pongo en plural, una entrevista para que nos cuente su maravillosa vida, porque yo voy a hablar un poquito nada más y el resto se lo vamos a dejar, el resto del tiempo se lo vamos a dejar a Susana, porque nos va a llevar por mundos maravillosos, como ella misma se define, es como una aventurera de la filosofía y ha abierto campos increíbles para la investigación filosófica de estos últimos años. Solamente decirles que, bueno, además de ser muy capaz, digamos, tiene muchos dones, ¿no es cierto? Una capacidad de reflexión profundísima y al mismo tiempo un don que a veces, no digo siempre, pero a veces es difícil encontrar en mundos académicos muy duros. Susana es cálida, es amable, es alegre, digamos, por donde va, lleva vida, primavera, sí, sobre todo vida. Así que eso le da digamos, una característica única, ¿no? Bueno, solamente contarles que sacamos la cuenta con Susana y nos parece que nos conocemos hace más de 25 años. Y entonces no solamente somos colegas, sino amigas. Y bueno, me acuerdo, haciendo memoria, sí, sin duda la conocí en en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo y quedé como impactadísima por su conferencia. ¿Quién era este Otló de San Emeramo, del cual no solamente yo, nadie había escuchado jamás hablar? Entonces, bueno, decirles que es licenciada en Filosofía por la Universidad de Morón, doctora en Filosofía por la Universidad de Barcelona, con este tema que nos dejó tan impactados. Y bueno, y la primera pregunta, por supuesto, mi entrevista no va a tener ni de lejos la calidad de las de ellas, pero vamos a hacer No, lo no. mejor que se pueda. Preguntarle cómo se despertó tu vocación filosófica, querida Susana. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias por todo lo que has dicho, y por tu generosidad en colaborar con nosotros en este espacio. Muchísimas gracias. Y bueno, en relación con la pregunta. Yo no, a diferencia de lo que han dicho muchas de las personas entrevistadas, yo no vengo de una familia de grandes lectores, ni tuve una gran biblioteca en casa. Mi padre sí fue docente de una escuela industrial, él trabajaba los 3 turnos. Mi madre dejó de trabajar cuando nació mi hermana, mayor que yo. Así que esa vocación estuvo desde siempre, tal vez por mi forma de ser, ¿no? Mi padre quería que yo estudiara derecho y para mí la inquietud venía por el lado del cuestionamiento, ¿no? Él decía que vivía cuestionando todo, cuestionaba todo. Y entonces tuve la suerte que en el colegio secundario tuve una profesora de filosofía que era graduada en la UBA y ella tal vez fue quien
despertó ese interés en mí y darme cuenta que mi lugar de las preguntas y del cuestionamiento estaba, y de las dudas, ¿no? De tener grandes dudas y que nada cerrara, estaba en la filosofía. Así que por eso decidí estudiar filosofía. Yo terminé, pues yo estaba un año adelantada, esas cosas que pasaban en aquellas épocas. Yo ingresé con 17 años a la universidad, muy pequeña en ese momento. Y bueno, eran años también complejos porque en el año 72 termino la escuela secundaria y empiezo a buscar para inscribirme. Yo vivía en Castelar, entonces yo buscaba inscribirme en la UBA, pero fueron épocas bravas y la Universidad de Buenos Aires, cada vez, los días que yo iba, estaba la universidad tomada. Así que ahí también aprendí a ver esta otra situación, más allá de que mi padre, siendo docente, siempre también en casa se vivía esta cuestión de los paros docentes, las protestas por los sueldos magros en docencia. Entonces, claro, yo estaba en Castelar, tenía cerca la Universidad de Morón, y en ese entonces la Universidad de Morón era como una universidad estatal, ¿no? No era, si bien era privada, pero los docentes eran prácticamente los mismos que en la Universidad de Buenos Aires. Y entonces me anoté allí porque podía ir y venir caminando. Algo que en cierto sentido después, bueno, esto colaboró mucho cuando vinieron los años de la dictadura militar, ¿no? Entonces, estar cerca también influyó bastante. La carrera allí fue de 5 años, las asignaturas eran anuales. Tuvimos, y digo tuvimos porque, bueno, tengo muchos colegas, y sobre todo, bueno, con María Cecilia Colombani, que ingresó un año después, con quien somos grandes, grandes amigas, nos conocemos también desde los 18 años. Y entonces tuvimos grandes docentes, afortunadamente, y cursadas que fueron geniales y docentes espectaculares, y todo eso despertó en mí ese ímpetu por, continuar en ese camino, ahondando en ese camino. Eran épocas en las que eh, no, no, o sea, uno podía comprar algunos libros, otros no. Yo con mis 17 años entré a trabajar en una biblioteca que estaba frente a la facultad. Entonces eso me permitía, la U de Morón, entonces eso me permitía trabajar. Me iba, cruzaba la calle, porque estaba enfrente de la universidad, cruzaba la calle e iba a cursar. Y después volvía a a la librería y allí leía los libros, Ah, qué porque no bueno. siempre podía comprarlos. Entonces los tomaba de los anaqueles, los leía con muchísimo cuidado y los volvía a poner. Así que eso fue de gran ayuda para, para mi capacitación, ¿no? En los estudios de filosofía. Y cuando estaba ya con 20 años, eh, cuando empecé cuarto año, me llaman para ser ayudante en Introducción a la Filosofía, Sí. el doctor Carlos Alemián. Y después también eh, Ana Alfonsina Pérez Wright me llama para ser ayudante en ética. Así que con 20 años, que ahora se cumplen 50 años de docencia universitaria, en el Maravilla. año 76 empecé a dar clases. Qué fecha, ¿no? Porque coincide también con estos 50 años. Así que bueno, ese fue un poco el inicio en todo esto de la filosofía, en la búsqueda de no quedarme con lo establecido. De mi padre también aprendí que lo que era amar, ¿no? Lo que era amar la docencia y la importancia de la escuela pública, de la universidad pública, de tener
cátedras diferentes, cátedras abiertas, donde los docentes eran diferentes, ¿no? La importancia, como decía, de no subestimar a los estudiantes, la importancia de las preguntas, pretender que nosotras, nosotros, como estudiantes, refutáramos aquello que estábamos leyendo, que estábamos trabajando en conjunto, que la necesidad de la búsqueda de la verdad, pero a su vez que no hay una verdad, sino que todo tiene otra explicación y que hay que buscarle esa otra explicación a las cosas. Así que un poco por ahí también fue mucho, o sea, yo veía que muchos estudiantes de la escuela técnica, mi padre trabajaba en la escuela técnica en Once, la escuela número 26, que una de las aulas lleva, el aula de taller lleva su nombre, que está ahí en Once, en la calle Jujuy, y yo veía que los estudiantes eh, no era docente-alumno, ¿no? O sea, sí, él era el profesor, ellos eran estudiantes, pero en una relación muy, muy rica. Así que pienso que todo eso también dejó una huella. Sí, sin duda, porque no voy a decir la fuente, pero sé que cuando Susana se jubiló en la Universidad de Mar del Plata, le hicieron un gran festejo y sus alumnos decididamente la han amado mucho y yo creo que la siguen amando, ¿no? Así que ese ha sido como tu sello personal, ¿no? Bueno, y en todo este mundo de aventuras que veo, empiezo a ver las conexiones, porque me acuerdo el impacto que me produjo este monje y me Sí, acuerdo que algo era sobre duda y dialéctica. sí, ¿Cómo? Ahí empiezo a ver conexiones. ¿Cómo fue que claro. descubriste este monje del siglo XI que me parece que no sé, que fue toda una novedad, porque me acuerdo el auditorio quedó en shock, ¿no? Sí, Que, sí, fue así. digamos, relacionar un monje con dudas, con Sí. dialéctica. Sí, porque justamente, o sea, yo tardé bastante en decidir hacer, porque en ese entonces no hacía falta ser doctor, ¿no? Sí, En filosofía, así que me demoré bastante porque no quería hacer una tesis doctoral sobre cualquier persona. Es más, también los estudiantes extrañaban que yo no hubiese hecho mi tesis doctoral sobre Agustín de Hipona. Y yo le decía que no, porque hay tantos, ¿qué podía decir de nuevo? ¿No? O sea, bueno, por ahí sí, pero había tanto, después descubro, ¿no? La patrología latina sin traducir, sin estudiar, sin analizar. Y claro, yo empiezo en el año, ya les dije, en el 76 empiezo a dar clases, pero en el año 1984 después de la dictadura y de una especie de autoexilio por X cuestiones personales, quedó embarazada, un mal embarazo, etcétera, etcétera. Bueno, también me vuelven a llamar, yo me había apartado un poco de la universidad y me llaman de la Universidad de Morón. Y Valentín Crico, que mm, necesitaba un ayudante. Y tengo que confesar que yo lo que dije es, medieval. No, ni loca. O sea, como dicen la la mayoría, época ¿no? oscura, la época oscura. Claro, ¿no? Esos prejuicios que uno tenía, pero bueno, Valentín, una persona tan especial que Este, también me sí, ayudó muchísimo, me abrió la cabeza en un montón de cosas. Y lo interesante fue que él también tenía un modo de ser que colaborábamos en eso, porque ninguno de los dos estaba en la línea de la repetición. Bueno, vos lo conociste a Valentín este, y ninguno estaba en esa línea de la repetición, ¿no? Y claro, Valentín me hace una pregunta y esto se conecta con otro, porque me dice, ¿y usted qué, qué sabe de medieval? ¿Qué conoce? ¿Qué ha estado trabajando? Y yo lo miré y con total sinceridad le dije, nada. Prácticamente nada. Lo único que a mí me interesó fue la crítica que le hace Kant al argumento de Anselmo. Bueno, me dice, empiece a dar clases sobre eso.
Y ahí fue donde yo empiezo a cuestionarme la pregunta que los monjes de Beck le hacen a Anselmo y le dicen, bueno, si Dios existe y es tan evidente, ¿por qué no nos das un argumento acerca que sea irrefutable sobre la existencia de Dios? Y entonces ahí empieza a picarme esta cuestión, ya les digo, empieza ahí en el 84, pero no es hasta los años 90 que yo me sumerjo en esta situación y digo, bueno, si los monjes del Beck le piden a Anselmo que elabore un argumento que no deje dudas sobre la existencia de Dios, quiere decir que en el monasterio hay monjes que no creen. Y empiezo a buscar que tiene que haber un monje que haya escrito algo sobre la duda acerca de la existencia de Dios. Y ahí empiezo a buscar y empiezo a leer sobre los monasterios y empiezo a darme cuenta que los monasterios son muy diferentes, más allá que pertenezcan a la orden benedictina, que es de la orden que es Otló. Sin embargo, es muy diferente las escuelas benedictinas que están en lo que, bueno, hoy conocemos como Francia, o que estaban en Inglaterra, lo que hoy es Inglaterra, o que estaban en el norte de Italia o en Alemania, donde es Otlo. Otlo es de Alta Baviera, de Regensburg, que pude estar allí y pude tener en mis manos sus Ah, manuscritos. Y maravilla. entonces, bueno, empiezo a ver que muchos monjes entran al monasterio sin ser creyentes, entran porque están muertos de hambre para no pasar frío y son iletrados algunos, muy pocos eran letrados. Muchos monjes copistas copiaban sin saber lo que copiaban. Y entonces yo ahí ya estoy aquí me mudo de Buenos Aires a Miramar, empiezo a dar clases en Mar del Plata, se reabre la carrera de filosofía y estamos a cargo de la Cátedra de Filosofía Medieval, el presbítero Francis Kennedy, que era un cura muy particular, escocés, así que tenía una visión de la religión muy diferente, y yo. Y entonces entre los dos llevábamos a cabo la cátedra. Y yo le comento, obviamente, esta situación y él empieza, bueno, estaba leyendo un libro de Collins Morris y viene un día, estábamos en el bar de la facultad, porque vos sabés que en Mar del Plata no tenemos un espacio los docentes, y entonces nos reuníamos en el bar y viene con el libro y me dice, toma, acá tenés tu monje ateo. Y ahí aparecía la frase de Suis Tentationibus, donde Otlo dice, Dios no existe y no existe ninguna verdad en las Sagradas Escrituras. Qué No lo fuerte, mataron. ¿Eh? qué, ¿Cómo, qué perdón? fuerte, qué impresionante. Sí, muy fuerte. Y entonces ahí empiezo a buscar esta obra de Otlo, que estaba en la Patrología Latina en el tomo 146. Pero también había otras obras de Otlo que estaban mezcladas con la obra de Beda el Venerable. Ah, Había escritos que estaban en bibliotecas particulares que reaparecen en el año 1600. Bueno, afortunadamente consigo la obra completa que tengo que decir porque tengo 3 libros publicados sobre Otlo de San Emeramo, que están publicados en España, y la primera traducción de Suis Tentationibus, la primera traducción, porque hay una transcripción, porque Otlo ya escribía y hablaba alemán antiguo, obviamente, ¿no? Porque Otlo es del siglo XI, nace en 1010 y muere en 1070 o 1073, y la primera traducción la hacemos en el grupo de Nova Lectio Antiquitatis en Mar del Plata, que la dirigía Arturo Álvarez Hernández. La traducción de Suis Tentationibus, porque a mí no me gusta traducir, eso lo tengo que confesar, la hace Santiago Bassano. Hizo una traducción brillante, por eso publicamos el libro bilingüe.
qué con todo el increíble. prólogo mío y la traducción de Santiago Bassano, que es la primera traducción de esta obra. Qué Después hay maravilla. transcripción en Alemania, que la hace Sabina Geba y Elga Schaubecker, que trabajaron el texto allí en Alemania. Así que esto también es muy importante. Y bueno, empiezo a trabajar sobre eso y en el congreso que se hace en San Antonio de Padua en el año 1999, congreso de la CIEP y de la incipiente red de filosofía medieval, donde allí estamos muchos medievalistas, viene muchísima gente del exterior, de Alemania, de España, de Francia, de Inglaterra y muchos de Argentina. Y yo allí empiezo a preguntar, a ver quién me podía dirigir una tesis sobre un monje que defiende la duda en el siglo XI de modo opuesto porque en muchos libros aparecía el siglo XI, el siglo de Anselmo. Y Claro, eso sigue manteniéndose tristemente. Y entonces, a ver, ¿quién podía entender sobre esta cuestión? Y claro, todos me dirigen porque sospechaban de la relación de Otló con la teología negativa, cosa que claro. fue cierto, porque Ujú. Otló era un gran seguidor y lector de Pseudo Dionisio y de Claro, Scoto Eriúgena, o sea, claro. la transcripción que hace Eriúgena de Pseudo Dionisio y de hecho hay un texto perdido de Otló que habla de traer los restos de Dionisio, de Pseudo Dionisio Areopagita, de Francia a Germania, a Regensburg, porque Otló insiste en que Pseudo Dionisio predicó en Regensburg. Qué Entonces, increíble. sí, 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 no, entonces, es maravilloso, es como, la verdad que es como para escribir un libro paralelo al, no sé, al nombre de la rosa, porque misterio tras misterio que se va develando, ¿no? sí, Qué época. Eso es la maravilla de las nuevas lecturas medievales, patrísticas, ¿no? Que se abren mundos que fueron los mundos que realmente existieron, diversos, y esto que estás contando es una maravilla. Un monje que se planteaba, pero en serio, la duda. sí, se la planteó muy seriamente porque era una duda existencial, no una Claro, duda metódica, sino claro, existencial. Él dudaba y era un gran lector. De hecho, fue un monje oblato. A los 7 años fue dado al monasterio de San Emeramo en Regensburg, y él aprende a escribir y a leer a escondidas, sí, porque era muy pequeño y no le permitían, y es maestro de espiritualidad en el sentido de que él habla con los monjes, él era monje copista, y habla con los copistas diciéndole, pero ustedes no tienen que copiar así, eh, transcribiendo el dibujito, sino tienen que saber qué es lo que están copiando. Y bueno, él escribió 23 obras y entonces instaba a los monjes que aunque fueran cosas pequeñas, no se dejaran llevar por lo que los periti decían que cómo había que interpretar las Sagradas Escrituras, sino que ellos tenían que leer e interpretarlas y escribir esa interpretación. O sea que encima otro que fue decano de San Emeramo, pero él estuvo por muchos monasterios, instaba la alfabetización. Era un defensor, por eso es un defensor de los libros, en lo que yo llamo, yo sola no, existe el triálogo, lo nombra no solo Nicolás de Cusa, sino también está en Hildegarda el término triálogo. Yo también llamo triálogo porque él tiene continuamente este diálogo tripartito entre él, Dios y el demonio. Y entonces se hace ah, llamar qué por Dios interesante. amante de la duda.
amator dubitationis totius. Así se hace llamar por Dios. Entonces él es el amante de la duda, el que está buscando, buscando continuamente. Él lee todo lo que tiene a su alcance. Regensburg, Freising, estuvo en Metz, estuvo en Monte Cassino, tenían, y en otros monasterios, tenían grandes bibliotecas. Tuve acceso al catálogo de la biblioteca de San Emeramo en el siglo XI, que fue toda una búsqueda, por eso, bueno, 8 años me llevó el Claro, doctorado buscando todos estos datos, viendo que tenían no solo las obras adentro del monasterio, sino también tenían obras de paganos. O sea, él leyó a Catón, él leyó, bueno, a Lucano, que es quien le a Lucano, Séneca, Horacio, Cicerón, Marciano Capella, bueno, leyó todo lo que tenía a su alcance. Y esto lo lleva a tener un pensamiento muy diferente. Leer la obra de Otlo realmente es inspiradora porque es un sí, discurso diferente, es un discurso que no se centra en lo teológico, sino que aplica lo filosófico y esta filosofía negativa a su pensamiento. Y, por ejemplo, él vivía para la lectura y para la escritura, copió sus propios libros, los repartió en los monasterios en los que estuvo y tenía, de su familia habla poco, tenía una hermana, tenía un sobrino que también estaba en el monasterio a quienes les regaló ese libro. Entonces tenía una postura muy, muy rica, claro. filosófica y teológica, ¿no? Como diríamos hoy con los nuevos paradigmas de investigación, no le tenía miedo a la diversidad, ¿no? Exacto. Evidentemente no la veía como una amenaza a la diversidad, sino más bien como una fortaleza para poder realmente armar un pensamiento y una doctrina lo más amplia posible. Y en todos esos años estuviste en Barcelona. ¿Cómo Claro, fue eso? claro, porque justamente en este congreso de 1999, cuando yo empiezo a averiguar a ver quién me podía dirigir, todos me comentan que la persona que me podía dirigir en la tesis doctoral era Francesc Fortuny, de la Universidad de Barcelona, porque él es el traductor de Escoto Eriúgena, del Claro. Perifición. Entonces él había traducido, había estado trabajando muchísimo, bueno, no solo de Escoto Eriúgena, ¿no? Hizo traducciones de Occam, Abelardo, etcétera, pero sobre todo era un gran estudioso de Escoto Eriúgena. Y él nombra en el prefacio al Perifición, nombra Otlo. Ah, Entonces, o sea, él tenía una somera idea de la existencia de este monje. Y bueno, ahí yo me contacto con él, o sea, yo les escribo a varias personas, me contacto con él y él me dice que en el año 2000 yo viajo, voy a un congreso en el Reino Unido y de allí me voy para Barcelona. Y entonces allí preparamos el doctorado. Y bueno, lamentablemente, Francés, eh, estuvimos trabajando desde el 2000 hasta el 2004, viene a Argentina, viajamos juntos a Neuquén, a muchos lugares, dio conferencias junto con Rafael Ramón Guerrero en la Universidad de Mar del Plata, y lamentablemente él sufría del corazón y al regresar en 2004 de Argentina a Barcelona fallece. ah, Entonces ahí yo tuve una situación muy, muy compleja porque me quedo acéfala. Sí me llaman de Estados Unidos, que había un profesor que me podía dirigir, pero tenía muchas tesis y en ese momento no podía. Y debo nombrar, bueno, gracias también a la amistad con Celina Lertora y con Ana Mallea. Ana Mallea conoce a Alexander Fidora en unas jornadas
Y un día me llama, yo estaba en Barcelona, me dice, ¿cómo va la tesis? Le digo, mal, porque no consigo quien me continúe dirigiendo. Le digo, yo sigo trabajando, buscando y todo, pero no tengo quien me dirija. Me dice, mira, yo conocí a una persona, Alexander Fidora, a quien, bueno, aprecio muchísimo, y ¿Él me de dice, dónde era, Alex? Alexander es alemán al 50%, como digo yo, es hijo de un alemán y una catalana, y él estaba viviendo en Frankfurt, él se gradúa, es doctor en Frankfurt, es doctor en Frankfurt, y vuelve a Barcelona, que él se hace cargo en la Universidad Autónoma del ICREA, ¿no? Que sería como, como nuestro CONICET, digamos, y él es el que dirige el ICREA en la autónoma. Yo lo tenía a Miguel Candel como codirector de tesis. Ujú. Y lo llama Ana Mallea y Esta era un una domingo, tesis, digamos, también que estaba vinculada con la Universidad de Mar del Plata, ¿no es cierto? Barcelona y Mar del Plata. la mía sí. Sí, Ajá. sí, yo tengo el título por la Unión Europea, es el título, porque yo tengo homologado mi título de grado, la Universidad de Barcelona me otorga el título de licenciada, de magíster, especialista en investigación y el de doctora. Ah, qué Eso me maravilla. lo da la Universidad de Barcelona. Cuando yo regreso a Argentina, se homologa aquí directamente. No tuve que hacer ningún trámite porque hay convenios. Convenio. Por eso los títulos son válidos en ambos, o sea, en la Unión Europea y aquí en Argentina. Y entonces, bueno, Alexander tenía una tesis sobre Domingo Gundisalvo y la Escuela de Traductores de Toledo, y se interesó muchísimo por esta cuestión del ateísmo en la Edad Media que estaba trabajando. Y bueno, y con él terminó la tesis y con la codirección de Miguel Candel, con quien también somos muy, muy amigos. Inclusive, bueno, yo di clases en la Universidad de Barcelona, le hice una suplencia a Miguel Candel, estuve en el máster, dando clases en un máster en la Universidad de Barcelona, y tuve como jurados en la tesis a Rafael Ramón Guerrero, Eudal Forment y José Luis Cantón Alonso. Eudal Forment, especialista en Tomás de Aquino, y Cantón Alonso, especialista en Escoto Eriúgena. Y Qué bueno, maravilla. afortunadamente me fue muy bien en eso. Bueno, y Este, después de esta historia así fascinante, maravillosa, volvés a Mar del Plata y se abre otro mundo maravilloso que estamos todos sí, expectantes, que es el tema de las mujeres medievales, sí, de digamos bueno, que no, de aventura en aventura. de aventura en aventura, porque un poco como también hemos hablado, siempre fui cor inquietum, como dice Agustín. Y claro, yo me hago cargo y concurso la cátedra de filosofía medieval, que acá también habría mucho para, porque no puedo no nombrar a Paula Pico Estrada, a Victoria Roche, a Lucas Miseri, que fueron los primeros que estuvieron con los que estuvimos trabajando en la cátedra, que fue una maravilla. Y bueno, concurso filosofía medieval y concurso con Bertelloni fue quien me tomó el concurso de medieval. Y claro, yo ahí empiezo yo ya habíamos trabajado con algunas mujeres, pero hago, bueno, primero un seminario sobre cine y filosofía, pero cine medieval. ¿Cómo se ve la filosofía medieval en el cine, que tuvo un éxito rotundo? Y de ahí paso a un seminario sobre mujeres medievales. Pero a su vez, y voy a ser rápida porque me parece que ya nos estamos quedando sin tiempo, a su vez, Sí, yo estoy tan entretenida, sí, 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 sí. querida Susana, eso hace una buena productora de televisión. Así que bueno, ahí empiezo a dictar un seminario sobre la mujer medieval en el arte, en las ciencias y en la filosofía, que tiene mucho éxito, tenemos muchos estudiantes.
que lo vienen a hacer y ese seminario es de grado y de posgrado. Y Ajá. entonces ahí empiezan a aparecer una cantidad de mujeres que, bueno, más allá de las conocidas, Hildegarda, Cristín, Margarita, empiezan a aparecer un montón. Y también empiezo a dirigir un grupo de investigación sobre mujeres medievales con gente de Uruguay, como Nicolás Moreira Lanis, Laura Sandoval, con gente de Chile. Y bueno, aquí también, yo allá en Barcelona conocí a Georgina Rabassó, y que ella hizo una tesis que tuvo un premio a la mejor tesis sobre Hildegarda de Bingen, impresionante. Y también la invito, la conozco a Carolina Durán, y en la Academia Nacional de Ciencias la invito a incorporarse al grupo de investigación de mujeres. Y bueno, allí se abre otro mundo donde ahí me introduje en las mujeres desde la tardoantigüedad hasta el siglo XVI, ¿no? Y bueno, descubrimos que estas mujeres también en la tardoantigüedad, lejos de lo que se dice, hablaban de sí mismas, eran filósofas, sabían leer y escribir, muchas eran docentes y habían ido al desierto Qué con maravilla. Jerónimo, y están nombradas en las cartas de Jerónimo de Estridón y también por Agustín. Agustín le agradece, por ejemplo, a Fabiola, ¿no? Y le pide colaboración para tratar una crisis que un amigo de Agustín estaba atravesando. Entonces, ahí también cae un prejuicio sobre Prejuicio, estas sí, sí. mujeres. Un prejuicio, sí. En ese sentido estamos viviendo una época maravillosa en cuanto a los estudios patrísticos y medievales, Sí, porque yo siempre les digo también a mis alumnos que hay muchos centros de investigación que dicen que tienen más proyectos de investigación con respecto a estos primeros siglos que a veces sobre temas contemporáneos, porque hay tantos prejuicios que derribar, es lo que vos estás exacto. diciendo. Hay temas que, claro, como que tenían cliché, no, mujeres nada, no Exacto. sé, temas interdisciplinarios nada, y no, se están haciendo investigaciones sobre medicina y estudios Sí. monásticos, psiquiatría, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, de las mujeres médicas también hice un trabajo Sí, claro. sobre ellas y bueno, ahora saldrá en el libro sobre mujeres. Y Pero esto, bueno, ¿y qué proyectos actuales? Porque digamos que Susana es el ejemplo de que la jubilación no marca el final, al no. contrario, está más activa que nunca. Sí, sí, con todos estos proyectos sobre estas mujeres, los libros del grupo de investigación, y ahondar en esta sabiduría negada, cegada, y que hay que buscar porque están. Los ¿Y textos ahora están qué libros estás a punto de publicar? sobre las mujeres medievales, sí, sí, sobre la imposibilidad de la mujer a volar, que volar no es sinónimo de bruja, Qué interesante, sino el vuelo intelectual. qué interesante.